¿Cómo vive y trabaja un artista dentro de un mismo espacio? En el vídeo de hoy vamos a visitar el hogar de alguien que ha juntado su taller y su residencia en una misma construcción. Acompáñame y te presento esta maravillosa casa para un pintor. Pero para entender la vivienda, primero necesitamos conocer a quién va a habitarla, así que hagamos un alto en el camino. Joseba y María son una pareja que llegó a Gaucín, un municipio de Málaga, completamente enamorados de su ubicación. Bueno, de la ubicación y del paisaje, porque al estar localizado en lo alto de una montaña, tiene unas vistas espectaculares de todo el valle y de la serranía de Ronda. De hecho, desde muchas de las casas puede verse el mar siempre que la calima les dé un respiro. Las calles de Gaucín son una belleza en sí mismas. Pasear por el casco antiguo es como dar un salto atrás en el tiempo. Sus casitas encaladas, con macetas rebosantes de flores de colores por todas partes, le dan un toque pintoresco y acogedor a la vez. Y esta parcela que estás viendo, donde ya se observa que la construcción original no se encontraba en buen estado, es la que compraron los protagonistas de la historia de hoy. Quédate con esta imagen de la cubierta porque va a ser clave para entender el proyecto más adelante. Joseba, nuestro pintor, lleva años dedicándose a retratar lo cotidiano, pero también las ruinas y los espacios abandonados. Y lo hace centrándose en el detalle, en lo minúsculo, en aquello que no vemos pero que siempre ha estado ahí. Su obra es una poesía que no necesita palabras para transportarnos a un lugar que ya existió y seguirá existiendo en nuestra memoria. Por eso, cuando buscaba un lugar para vivir, no le valía cualquier cosa. Y fue en ese preciso instante cuando contactó con José María y José Miguel de DTR Studio. Las necesidades de los propietarios y la experiencia de los arquitectos se combinaron en la vivienda que vas a conocer hoy. La primera operación que se llevó a cabo fue la del vaciado del solar, para demoler la construcción que se encontraba allí antes. El nuevo prisma no solo se separa de las viviendas contiguas, ya ves cómo, en el plano, los muros no llegan a apoyarse en las medianeras laterales. También lo hace de la roca natural existente en la parte posterior con el objetivo de colocar allí un patio. De esta manera se consiguen dos cosas. La primera, que la luz entre de manera indirecta en la planta baja. Y la segunda es que el patio, al estar ubicado a eje con la entrada principal, nos regala una panorámica natural en cuanto accedemos al interior de la casa. Los cuadros expuestos en la pared nos llevan hacia otra pintura de hormigón, piedra y vegetación que se esconde detrás del cristal. Como ya habrás podido imaginar, la planta baja de la casa se destina casi en su totalidad al taller de pintura y zona de exposición. Si te fijas bien, analizando la sección del proyecto, te darás cuenta de que este es el espacio más alto de toda la vivienda. Y tiene un motivo. Joseba necesita utilizar grandes formatos en muchas de sus pinturas, así que los techos elevados son imprescindibles. Esto, junto a la luz indirecta que entra por el patio y la ventana de la fachada principal, fueron dos de los requisitos fundamentales con los que debía contar el estudio. Detrás de ese pequeño sofá que estás viendo y del tabique de madera lleno de lienzos se esconde un pequeño aseo. Es la única división vertical que tiene la planta baja. Otro de los elementos que llaman la atención nada más entrar en la casa es esta escalera metálica. Escalera que cuando la subes te da dos opciones: llegar a la planta superior o quedarte a medio camino en el altillo. ¿Y qué se encuentra en este forjado intermedio? Pues el dormitorio de la pareja. Una cama doble, el armario visto con sus correspondientes cajones y un sillón para sentarse a leer con la luz que llega desde el patio interior. El hecho de que el dormitorio se asome al estudio es una manera de que todo el espacio sea único y tanto la vida laboral como la privada queden conectadas en una misma estancia. Si continuamos subiendo por la escalera, llegamos a la última planta de la vivienda. Y por si te lo estabas preguntando, ya te adelanto que todavía no se han terminado las sorpresas. En este volumen, también continuo, se encuentra la cocina desarrollada a lo largo de todo el muro. Estos dos muebles altos de madera hacen la función de despensa y otorgan algo de privacidad para cerrar las visuales que llegan desde el baño y de quien entra desde el patio trasero. Pero antes de ver estas dos piezas, quédate con lo que ocurre al otro lado, porque pegados a la cocina, en un único espacio sin compartimentar, están el salón y el comedor, además de una zona de trabajo para María. Y desde allí se despliega en una ventana panorámica una de las mejores vistas que tiene la vivienda.
Esa es precisamente la función que tiene esta terraza frontal, la de poder desayunar, comer o cenar con una perspectiva alucinante de todo el valle. Desde donde puede verse el mar, como dije antes, cuando la calima no se convierta en una pantalla natural que tape la costa. Y aunque el salón tenga cortinas para proteger el interior, ya ves que los vidrios a plena luz del día reflejan casi como si fueran un espejo. Con el cuarto de baño ocurre como con el aseo de planta baja, es la única habitación que queda separada por razones obvias. Así que sus tabiques también son los únicos necesarios en toda la vivienda. Todo lo demás está abierto y conectado en un mismo espacio. Un detalle que me encantó del cuarto de baño es la ventana que se encuentra en la ducha y que sirve para que Joseba y María puedan ver el mar mientras están duchando. Otro elemento que demuestra que se puede ser millonario con poco dinero. Estos 3 peldaños amarillos regalan una nota de color en contraste con el blanco de paredes y techos y nos llevan hasta el mejor lugar de toda la vivienda. Porque allí detrás, al atravesar la cortina de canutillos tan típica en el sur de España, se despliega ante nosotros un oasis oculto que vale su peso en oro. ¿Te acuerdas de aquella imagen que te enseñé al comienzo del vídeo? Pues va a ser la que dé sentido a todo el proyecto. En lo más alto de la construcción se reserva la estancia más íntima y personal, un espacio conectado con los elementos naturales en donde nuestro pintor entra en comunión con la luz, con el viento, con la lluvia. La terraza trasera de la casa sirve como lugar de reflexión, pero también como zona de ocio. Bajo esta pérgola uno puede leer, dibujar o abstraerse antes de empezar cualquier proyecto creativo. Por detrás de la pérgola continúa el monte donde se asienta la vivienda, y por delante una plataforma de madera nos acompaña hasta la piscina, que es la pieza encargada de coronar toda la edificación. Su emplazamiento en lo más alto de la parcela consigue que tenga iluminación natural todo el año, algo que no se habría conseguido si estuviese en la planta baja, como suele ser habitual. Y también permite bañarse con unas vistas impresionantes de Gaucín, del valle y del mar cuando no se esconda detrás de la niebla. La terraza superior es la guinda del pastel, o bueno, mejor dicho, la última pincelada de una pintura impresionista cargada de luz y color. ¿Sabes qué es lo verdaderamente bonito de la casa de Joseba y María? Que si comparamos las fotografías de cuando se terminó el proyecto con los planos del vídeo, nos daremos cuenta de cómo ha evolucionado en el tiempo. Se ve claramente que es una casa vivida, que cambia con las necesidades de sus propietarios y que no busca convertirse en una fotografía vistosa para que alguien la pegue en un álbum de cromos. Y es que, al final, la arquitectura debería ir de esto, de crear proyectos imperfectos modificables por sus propietarios, pensados para que cada uno lo haga suyo a su manera y lo llene de muebles, recuerdos, vivencias, bueno, lo que te dé la gana. La casa de Joseba y María es el ejemplo perfecto de cómo el cliente debe trabajar codo con el diseñador para lograr el mejor de los resultados. O al menos con el que ellos se sientan más a gusto para pasar allí el resto de sus días. Y en esta parte es donde me gustaría agradeceros la increíble acogida que está teniendo mi libro desde que se publicó. Un libro sobre arquitectura, pero sobre todo sobre increíbles casas como las que os he enseñado en este vídeo. A los 4 meses de ver la luz ya está en su segunda edición, así que solo puedo daros las gracias por tanto apoyo. Espero de corazón que lo estéis disfrutando y que os quedéis bien cerca, porque se vienen muchas más visitas a casas en el canal. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.